Bien, buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este panel de diálogo y discusión entre el panel científico por la Amazonía y con la participación de la Academia Nacional de Ciencias de Perú. Este evento se da a raíz de la presentación de las principales conclusiones y recomendaciones del informe de evaluación justamente del panel científico por la Amazonía, con un especial énfasis en la Amazonía peruana, y es la razón por la cual están hoy destacados investigadores de Latinoamérica y de Perú. Este va a ser un espacio de información y sobre todo de discusión y recomendaciones para la sostenibilidad futura de la Amazonía peruana. Para empezar el evento, quiero presentar al doctor Carlos Nobre. El doctor Carlos Nobre es un científico bastante renombrado de Brasil, con especialidad en sistema terrestre, con un doctorado en meteorología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Su trabajo se centra principalmente en Amazonía y sus impactos en el sistema terrestre. Él ha presidido el experimento a gran escala biosfera-atmósfera en la Amazonía, ha sido miembro del panel intergubernamental de cambio climático, secretario nacional de políticas de investigación y desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, entre otros importantes cargos. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Brasil y la Academia Mundial de Ciencias. Quiero dar entonces la bienvenida al doctor Carlos Nobre. Muchas gracias, Greti. Buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto de conocer a muchos de ustedes que no conozco, y también de hablar un ratito sobre el panel científico por la Amazonía. Discúlpenme, pero yo no hablo español, yo hablo muy malo portuñol, pero me parece mejor hablar deficiente portuñol en relación a hablar en inglés o portugués. Muy inicialmente, déjenme decir un poco de la historia de Panel. Panel fue creado por la Organización de las Naciones Unidas, y una iniciativa del profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, pero también el director del Sustainable Development Solutions Network, esta organización de las Naciones Unidas. Entonces fue en septiembre de 2019, debido a esta gran explosión de quemadas de fuego en la Amazonía. Toda la Amazonía, principalmente la Amazonía en Brasil. Entonces, pareció que era muy importante hacer una investigación sobre la Amazonía. Entonces, fue constituido, y nosotros en 2 años producimos este primero report, una evaluación científica muy rigurosa, como IPCC, IPBES, 240 científicos autores, 7 científicos indígenas como autores, 2/3 de los autores de los países amazónicos, 42% de los autores son autoras científicas. Entonces, también el lanzamiento del report en la COP26 en Glasgow fue muy bien sucedida. Hubo una repercusión muy importante de trabajo de Panel. Entonces, claro, fue la primera vez que hicimos una evaluación científica. El panel también, la estructura del panel fue de 3 componentes amplios. El primer componente fue una evaluación de la Amazonía como una entidad regional del sistema terrestre, como la evolución geológica, ecológica, biológica, química, hidrológica,
cómo son las interacciones del bosque con la atmósfera, los muchos, más de 50 diversos ecosistemas acuáticos y terrestres, la mayor biodiversidad del planeta, por toda la Amazonía, de los Andes hasta el Atlántico. Entonces, este fue el primero y también esta primera parte trabajó mucho un entendimiento de la presencia humana en la Amazonía con los indígenas que llegaron a la Amazonía 12.000 años atrás, cómo desarrollaron muchas culturas, más de 1.000 etnias, grupos étnicos indígenas cuando los colonizadores europeos llegaron 500 años atrás en Sudamérica, más de 1.000 lenguas indígenas, toda la cultura indígena. Entonces, esa parte también habla mucho de la evolución biológica, pero de la evolución humana de los indígenas y también de comunidades tradicionales durante la colonización. Pero antes del componente 2, que trata de lo que ocurre con la Amazonía en los últimos 50 años, cuando los países amazónicos, empezando en Brasil, pero después se desdobró para todos los países amazónicos, que fue un modelo de desarrollo, como era llamado. En Brasil había una dictadura militar, después muchos países amazónicos también tuvieron gobiernos militares, dictaduras militares, que vieron a la Amazonía como los árboles, como enemigos de desarrollo. Entonces, un gran crecimiento de deforestación, degradación, todo un modelo económico que vía el valor económico cero en bosque, en los productos del bosque, ecosistemas acuáticos y terrestres. Entonces, estos capítulos de componente 2 trabajan mucho todo lo que ocurrió en los últimos 50 años, la destrucción, degradación, los impactos climáticos, los riesgos para el cambio climático que puede ocurrir de riesgos para el cambio climático globalmente, localmente, como el clima está cambiando en la Amazonía, el riesgo de tipping point, cuando cerca de este punto de no retorno, todo el sur de Amazonía, de Atlántico hasta Bolivia. Entonces, todo esto, la deforestación en la parte andina, el riesgos para la área con la mayor biodiversidad del planeta. Todo esto, esta parte fue el parte 2, también las políticas de este modelo de desarrollo, todo analizado muy bien en la parte 2. Pero, diferentemente de IPCC y PBS, nosotros no somos intergobernamentales. Entonces, no hay como tenemos esta regla muy clara en los paneles IPCC y PBS, que es non-policy prescriptive. No hay posibilidad de prescribir, de recomendar políticas muy seguras. Entonces, la componente 3 de panel fue totalmente en la área de la búsqueda de una trayectoria sostenible para la Amazonía. Entonces, cómo hacer empoderar toda la población amazónica, incluso los pueblos indígenas, con educación, con empoderamiento económico, cómo hacer un mega proyecto de restauración florestal en la Amazonía para realmente disminuir los riesgos de punto de no retorno, también combater la emergencia climática, cómo también desarrollar una nueva economía llamada bioeconomía del bosque en pie, y ríos que fluyen, y también finalmente capítulos que hablaban mucho de este empoderamiento a través también de la educación de todas las poblaciones amazónicas, principalmente también las poblaciones urbanas, que son como 65% de la población amazónica, en Brasil 75%. Entonces, ese fue un resumen de este report muy importante que tuve una repercusión global. Después, nosotros, claro, también con la lideranza de Emma Torres, que va a participar también de ese evento,
de SDSN. Continuamos, decidimos hacer este panel se tornar, idealmente hablando, permanente. Vamos realmente trabajar juntos, luchar mucho para que este panel sea como IPCC y PBS permanente. Entonces, tenemos un plazo ahora de lanzamiento de muchos policy briefs. Lanzamos 3 en la COP27, uno sobre los puntos de no retorno, otro sobre la importancia de mantener los pueblos indígenas, los territorios indígenas, y también un tercero lanzamiento de un gran, ambicioso proyecto de restauración florestal en 2 arcos de restauración. Un arco muy grande de Atlántico hasta Bolivia y también otro arco a lo largo de la parte andina, esta parte muy deforestada también, y como ustedes saben, yo repito, es la área con la mayor biodiversidad del planeta. Entonces, ahora, en continuidad del trabajo de panel, yo voy concluir hablando un poco o que me parece importante, que también las academias de ciencia de todos los países amazónicos, incluso la Academia Peruana, nosotros necesitamos incluir mucho más científicos de la Amazonía. Yo soy de São Paulo. Muchos científicos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, no son de la Amazonía, como Lima, Bogotá, Quito, La Paz. Entonces, este es un reto que me gustaría mucho de hablar con ustedes. Vamos a involucrar mucho más científicos que trabajan en la Amazonía, que están operando en la Amazonía. Entonces, por favor, nos ayude al panel a involucrar mucho más científicos de instituciones que operan en la Amazonía. Y segundo, nosotros tenemos que atraer mucho más jóvenes, científicos que están en inicio de carrera, pero que son brillantes, que son grandes potenciales, con claro un equilibrio de género muy grande, un equilibrio racial. Nosotros tenemos que atraer mucho más científicos indígenas. Entonces, este es un reto que me gustaría mucho de dejar aquí en mis conclusiones de esta habla inicial. Agradecer mucho a ustedes. Probablemente ustedes percibieron que el presidente electo de Brasil, Lula, en la conferencia, en la COP27, en su brillante discurso, mencionó claramente el deseo de Brasil de ser el país del COP30 en la Amazonía. Entonces, si COP, la conferencia de las partes de clima, acepta esta oferta de Brasil, entonces el panel tendrá un rol muy significante, importante en 2025. Entonces, deseamos hacer un report, también un report en 2025, un segundo report muy importante. Entonces, yo estoy nuevamente invitando a todos ustedes de la Academia de Ciencias de Perú para contribuir para esto. Y claro, si la COP ocurre en la Amazonía, tendremos un rol muy importante de demostrar la importancia de ciencia, la importancia también del conocimiento de los pueblos tradicionales. Entonces, este es un reto que me gusta mucho pedir ayuda de todos vocês. Muchas gracias por la colaboración de inúmeros científicos de Perú en panel, pero vamos a avanzar, vamos a invitar más científicos, vamos a invitar científicos de las partes amazónicas de todos nuestros países, con más científicos indígenas, de afrodescendentes, y también un equilibrio de género muy grande. Muchas gracias, y de ello una reunión muy importante, muy interesante sobre la Amazonía. Gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos Nobre, por sus interesantes apreciaciones, recomendaciones, que sin duda son bastante propicias a propósito de esta reunión. Quiero dar ahora la palabra al doctor Alberto Gago. El doctor Alberto Gago es presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Perú. Es profesor principal de la sección física del Departamento de Física de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, es investigador especialista en partículas elementales y es líder del grupo de investigación en altas energías, el cual ha participado en experimentos en ALICE, en el CERN Suiza, y Minerva en Fermilab de Estados Unidos. El doctor Alberto Gago tiene múltiples publicaciones científicas y reconocimientos internacionales. Quiero darle la bienvenida, doctor Alberto, y adelante con sus palabras. Muchas gracias, doctora Airetti. Bueno, buenas tardes con todos y todas, y un saludo muy especial a todos nuestros distinguidos panelistas, y agradecimientos también a Carlos por la importante reseña que nos ha hecho sobre el reporte del panel de la Amazonía. Bueno, antes quiero también agradecer justamente al panel científico por la Amazonía por entrar en contacto con nosotros, con la Academia Nacional de Ciencias, para el objetivo de organizar de manera conjunta este importante evento. En la misma línea de lo que el doctor Nobre mencionó, esperamos que esta iniciativa no sea solo esporádica, sino sea parte de muchas otras y que se mantengan en el tiempo, y que nos permita llamar la atención sobre la importancia de la Amazonía, que no solo a los países que la compartimos, sino realmente la importancia que tiene para todo el planeta y sobre todo, aunque suene dramático, para el futuro de este. De hecho, acá quiero comentar un poco que es algo importante, que sepan, la academia tiene como uno de sus deberes principales ser la voz de la ciencia en el país, promoviendo la discusión sobre temas científicos como el que vamos a hablar hoy, y en este caso de manera especial, dada justamente la trascendencia e impacto del tema. Bueno, comenzando un poco ya con mis palabras, la Amazonía cubre más de la mitad de nuestro territorio, del territorio peruano, y tiene una de las mayores diversidades del planeta. Como se menciona en el reporte, la Amazonía alberga el 22% de especies de plantas vasculares, el 14% de las aves, el 9% de los mamíferos, el 8% de los anfibios y el 18% de los peces que habitan en los trópicos. Y hay un énfasis interesante, que aún hay un potencial enorme para el descubrimiento científico de especies que podrían obviamente derivar en múltiples usos humanos. En esa misma línea, es importante también mencionar que la Amazonía ha sido desde hace muchos siglos un centro de producción de agrodiversidad, y la cual se preserva justamente hasta la actualidad gracias al sistema de conocimientos de todas las comunidades indígenas y los grupos socioculturales que la habitan. También algo que es sabido, pero es bueno reiterarlo siempre, la Amazonía no solo tiene una gran biodiversidad, Carlos ya lo mencionó, sino también tiene una enorme diversidad cultural. Solo en la Amazonía, por ejemplo, existen 13 familias, en la Amazonía peruana, solo en la Amazonía peruana existen 13 familias lingüísticas, las cuales a su vez están agrupadas en 60 etnias. Actualmente, ya de manera general, en la Panamazonía viven 47 millones de personas entre comunidades locales y pueblos indígenas. Pero sobre esto de ser, además de ser una reserva mundial de biodiversidad y diversidad cultural, cumple un rol vital para la supervivencia de nuestro planeta, ya que es un moderador del calentamiento global o efecto invernadero, ya que actúa como sumidero neto de dióxido de carbono. Ahora bien, a pesar de esta capacidad, y como bien también lo señala el reporte, el calentamiento de la Amazonía es un hecho, y puede conllevar aumento de frecuencias de eventos climáticos extremos, como son las inundaciones y las sequías, y también presentar, todo esto lo menciona Carlos, pero creo que es bueno reiterarlo, presentar el riesgo de incendios. Bueno, la sumatoria de estos eventos justamente nos puede llevar a este punto
de quiebre, donde la Amazonía ya no hay una vuelta atrás y la Amazonía se convierta en una sabana. En cualquier caso, y esto es algo importante, los efectos que se van a tener van desde todo nivel de órdenes de cosas, desde el campo agrícola hasta temas de salud y bienestar. Bueno, todo esto que reflexión nos lleva es que urge que la comunidad científica se comprometa en la tarea de alertar y crear conciencia sobre el valor de la Amazonía para nuestra supervivencia, así como las amenazas que ésta enfrenta, ¿no? La comunidad científica debe involucrarse, creo yo, en dos problemas que están entrelazados. Uno es la sostenibilidad de la biodiversidad y diversidad cultural de la Amazonía y la preservación de su rol en el ciclo de carbono. Y el segundo problema, no menos importante, es la indiscutible necesidad de hacer prospectiva y prevención ante la evolución del cambio climático y su impacto. Ambos problemas, como ya de alguna forma se puede desprender de lo que he dicho, requieren de científicos en todas las áreas del conocimiento, y de hecho varios de ellos están reunidos hoy en este importante evento. Y como reflexión final, es un poco también sumándonos al llamado que pedía el doctor Nobre, es el tiempo ahora de involucrarnos y no podemos postergarlo. Las consecuencias no solo van a ser devastadoras, sino, lo que es peor, irreversibles. Bueno, muchas gracias y espero que el evento va a salir muy bien. Muchas gracias, doctor Alberto, por sus palabras. Ahora vamos a dar inicio un poco a la temática del informe, y para ello quiero invitar en primer lugar a la doctora Carmen Rosa García. Ella va a hablar sobre biodiversidad en la Amazonía. La doctora Carmen Rosa es doctora en ciencias, con especialidad en flora y fauna amazónicas, precisamente con conocimientos obviamente de ecología, biología y genética molecular. La doctora Carmen Rosa es presidenta ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, un instituto bastante reconocido aquí en Perú, adscrito al Ministerio del Ambiente. Por supuesto, es también una investigadora de renombre, cuenta con más de 100 publicaciones en diversas revistas científicas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y tiene una vasta experiencia en temas amazónicos. Buenas tardes, doctora Carmen Rosa. La invito a iniciar su exposición. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Greti. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Si la puedo poner en modo de presentación. Ok. Entonces, yo voy a hablar ahora sobre la biodiversidad, ¿no?, amazónica. Entonces, como ya lo ha dicho Carlos Nobre, Alberto Gago, la Amazonía es eso, ¿no? Es un espacio inmenso compartido por varios países y que encierra una gran diversidad biológica. Para mí, la Amazonía, yo soy amazónica de nacimiento, trabajo en Amazonía, ¿no? Para mí es eso, esta gran diversidad de formas y de colores, esa gran verdor que encierra vida y debe de ser protegido, ¿no? Entonces, pero actualmente como seres humanos estamos causando una acelerada pérdida de esa diversidad biológica, ¿no? Muchos eventos antropogénicos están devastando la Amazonía. La semana pasada estuve en la región de Puerto Maldonado, Madre de Dios, y es realmente penoso ver cómo la Amazonía está siendo masivamente destruida por la minería ilegal, ¿no? No tenemos soluciones todavía claras para parar esta agresión tan fuerte sobre este ecosistema, ¿no? Y también tenemos muchos emprendimientos de monocultivos que están arrasando con grandes extensiones de Amazonía, ¿no? Ya sea por quema o establecimiento de estos monocultivos. Estamos invadiendo espacios que antes le pertenecían a los peces para reproducirse. Entonces, todo esto está teniendo un impacto directo. La ocupación masiva del hombre en la Amazonía peruana está teniendo ya un efecto grande,
Y se puede ver en todos los aspectos, en la disminución de biomasa y también de especies significativas, ¿no? Entonces, estamos ante este escenario. Estamos con un aumento ocupacional territorial que aumentó las presiones antropogénicas y estamos nosotros aquí, esto sumado, como ya lo dijo Carlos, a eventos de cambio climático. Entonces, estamos posiblemente ante una sexta extinción masiva. La diversidad biológica está siendo reducida cada vez más, sin que podamos nosotros actuar de forma adecuada, ya los mecanismos para defender a la Amazonía. ¿Qué estamos haciendo desde el IAP? Desde el IAP nosotros estamos caracterizando esa diversidad, queremos conocer esa diversidad que se nos está escapando de las manos, ¿no? Para poder nosotros plantear al Ministerio del Ambiente y a los ministerios relacionados mecanismos para poder regular, ¿no? Políticas que puedan contribuir al manejo sostenido de esta Amazonía y de los seres que habitan en ellos, ¿no? Entonces estamos nosotros haciendo estas colecciones de ya tanto de peces, anfibios, reptiles y plantas, ¿no? Toda esta colección se está haciendo, se está generando un observatorio de diversidad biológica que se va a llamar OBAP, dentro del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Entonces, ¿cuál es la idea con estas colecciones? Es caracterizar morfológica y molecularmente esas especies, ¿no? Darle un código de identidad, un barcoding, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos uniendo una forma morfológica con un código de barras genéticas. ¿Por qué hacemos esto, no? ¿Para qué sirve esto a la diversidad biológica? Porque nos va a permitir establecer luego inventarios masivos de esta diversidad. Estos códigos de barra genéticos son depositados en bancos mundiales especializados como el GenBank y el BOL. Entonces estamos generando una serie de documentos también para los decisores de política, porque una cosa es escribir artículos científicos y otra cosa es llegar a los decisores de política, a los que están controlando, los fiscalizadores. Ellos tienen que tener instrumentos mucho más simples, mucho más claros, que puedan usar para poder hacer su trabajo, ¿no? Y eso estamos contribuyendo también, ¿no? Pero el verdadero beneficio de hacer esto es generar esos bancos de información molecular, ¿no? Bancos de anfibios, reptiles, mamíferos, aves, plantas, ¿no? Todo, que nos permitan tener esa base sólida, ¿no? ¿Para qué? Para después hacer inventarios masivos. Por ejemplo, la diversidad de peces, los stocks pesqueros, nadie sabe dónde se están moviendo en estos grandes ríos. Hay estudios morfológicos, pero que llegan a un nivel muy alto todavía taxonómicamente. Debemos llegar a nivel de especie, y los barcoding sirven para eso, ¿no? Por ejemplo, necesitamos saber dónde se están reproduciendo los peces, cuándo se están reproduciendo, cuál es el papel de estos grandes ríos para la conservación de esos stocks pesqueros, ¿no? Y con eso poder establecer políticas claras para el manejo, para poder preservar estos recursos. Antes de esos estudios es imposible tener este grado de información por estudios convencionales de monitoreo visual de las especies. Ahora nosotros podemos monitorear estas especies de forma masiva, saber exactamente en qué mes qué especies se están reproduciendo, en qué mes, en qué río, ¿no? Y en qué año podemos monitorearlos juntos, ¿no? Y también podemos, por ejemplo, aquí con la WCS nosotros hemos hecho un estudio que ya estamos sustentando, una tesis de maestría, donde se muestra, ¿no? Cómo una mega obra como una hidrovía podría afectar la diversidad de peces y los desembarques pesqueros. Entonces hemos monitoreado varios puntos en dos ríos, en el Guayaga, en el Morona y también en el Pastaza, ¿no? Entonces nosotros hemos visto en estos ríos cuál sería la pérdida si esta mega obra se llega a concretizar en la nación. ¿Cuál sería la pérdida de diversidad, tanto específica como de biomasa? ¿Por qué? Porque lo que nosotros actuaríamos aquí afectaría inclusive en el Brasil, porque hay algunas especies que suben a esta parte de la Amazonía a reproducirse. Entonces, ¿cuál sería el impacto? Es necesario conocer. Entonces, ahí, a través de estos estudios,
de barcoding, nosotros pudimos identificar esa diversidad de especies tan sólidas, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí, y ahora estamos en capacidad de decir la hidrovía afectaría de este modo, ¿no? A la diversidad hídrica en esta parte de la Amazonía, con repercusión en la Amazonía brasilera también. Entonces, pero eso lo hacíamos primero de una forma de larva por larva. Ustedes ven esa larva tan pequeña, no podemos hacer uno por uno, ahora lo hacemos masivamente, ¿no? A través de metabarcoding, usando una nueva tecnología que se llama secuenciamiento de nueva generación. Tenemos más, podemos entonces identificar miles de larvas a la vez, de varios años, de varios ríos. Entonces, en los costos, en tiempo y en dinero, son mucho más viables para estos estudios de inventarios masivos, ¿no? Pero ¿y eso para qué nos sirve? Nos sirve para ver la dinámica reproductiva de los peces, ¿no? Conocer esa dinámica, manejar esa dinámica es importantísimo. ¿Para qué? Para poder nosotros decir, miren, estas son las consecuencias. Si tú crees que el río es únicamente una vía fluvial, el río encierra vida, el río está salvaguardando la vida de seres que generan vida para el ser humano. Entonces, mantener viable ese ecosistema es de suma importancia para el equilibrio del resto del ecosistema acuático, ¿no? Y entonces ahí nosotros podemos dar una respuesta que la generación de una represa hidroeléctrica, ¿qué estaría causando? ¿No? La pérdida, ruptura de ciclos biológicos de especies importantísimas como los grandes bagres, ¿no? ¿Cómo estamos jalando todos los huevos y las larvas en esos mal pasos que el humano piensa que es un mal paso porque no pasa el barco, ¿no? Pero también hay otras vidas que están ahí, dependen de ese ecosistema. Entonces, dar toda esa capacidad de respuesta es importantísimo para nosotros y el Ministerio del Ambiente al cual nosotros pertenecemos. Entonces, estas son las publicaciones involucradas que nosotros tenemos al respecto, ¿no? Nosotros podemos con esta metodología identificar desde un huevo, de un embrión colectado en el río, podemos llegar a qué especie es. Esa es la potencialidad que ahora tiene la ciencia, puede hacer inventarios a grandes escalas. Entonces, pero ahora estamos trabajando en una escala mucho más fina, estamos utilizando los residuos de ADN que están flotando, ya sea en el río o están en el suelo de los bosques, en el aire, eso le llamamos ADN ambiental. O sea, esa mezcla de fragmentos que se han desprendido, ya sea de los animales o de las plantas, de las hojas, residuos de pequeños fragmentos de hoja. Entonces, eso nos permite ver la composición de especies y poder tener una idea de qué está sucediendo con la diversidad biológica. Podemos establecer líneas de base necesarias para luego establecer políticas de manejo. Están generando DNAtecas, cDNAtecas. Ahora las colecciones se han ampliado. No solamente tenemos una colección de los especímenes voucher, también tenemos una colección de ADN, una colección de tejidos y colecciones también de eDNAs, ¿no? ¿Eso qué es? Son cartuchos conteniendo DNA extraído a partir de estas muestras ambientales, ¿no? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos ya por primera vez en la Amazonía peruana se tiene un reporte preliminar de la diversidad biológica que existe en un lago de la reserva Pacaya-Samiria. Estamos evaluando si las reservas cumplen su papel protector de la diversidad biológica al evaluar la diversidad biológica existente dentro de la reserva, en la área de amortiguamiento y fuera de la reserva. Esos datos serán importantes para establecimiento, regulación de políticas que sirvan para seguir manteniendo la diversidad biológica en estas grandes áreas protegidas, ¿no? También nosotros estamos realizando, ¿no? Evaluando cuál es el papel del Paiche en la cuenca del Madre de Dios, la cuenca donde él naturalmente no existía, cómo él está impactando sobre la diversidad biológica en esos ecosistemas, ¿no? Eso también lo hacemos en estas colaboraciones técnicas entre Perú, Bolivia, Brasil, ¿no? Eso es importante, el establecimiento de trabajo conjunto entre los países que compartimos esta gran Amazonía es muy importante porque muchas especies no conocen fronteras, las fronteras las crearon los hombres.
¿no? Y estamos también ahora trabajando con el suelo, ¿no? Viendo la dinámica de las coberturas vegetales. No olvidemos que es importante el mantenimiento del bosque en pie. Como ya lo ha dicho Carlos, de estos bosques dependen, ¿no? El clima, depende el agua. Hace un poco, cuando yo tuve que defender el presupuesto de nuestra institución ante el Ministerio de Economía y Finanzas, yo dije, no importa que creemos leyes en Lima, lo que importa es que el que está allá en la Amazonía sepa que la Amazonía es importante. Debemos de trabajar todos juntos para generar cadenas productivas sostenibles, no agresivas con el medio. Lo que interesa aquí es el mantenimiento del bosque en pie, ¿no? ¿Por qué? Porque el IAP está trabajando fuertemente en el estudio de las turberas amazónicas, mostrando la gran cantidad de espacios que existen con esos inmensos bolsones de carbono y cómo vamos a mantener, valorizando lo que está encima de esos aguajales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cobertura vegetal? ¿Cuál es la composición de especies que existen ahí? Y darle una viabilidad para que el hombre aprenda a mantener esos ecosistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Muchas gracias por su atención en este panel sobre estos diálogos que son importantes para el mantenimiento. Creo firmemente que tenemos que trabajar juntos para poder salir adelante y poder manejar de forma sostenida este gran espacio compartido por varios países, que tenemos que ver algunas cosas de forma global, ¿no? Para poder conservar la Amazonía en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Rosa, y felicitaciones por el excelente trabajo que vienen haciendo desde el IAP. Ahora pasamos desde la biodiversidad a lo que es diversidad cultural. Para ello quiero invitar a la doctora Carolina Rodríguez Alza. Ella va a hablar sobre diversidad cultural y lingüística en la Amazonía peruana. La doctora Carolina es lingüista y antropóloga peruana, docente del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora del Grupo de Antropología Amazónica por la misma universidad. Su experiencia y trabajo se centran en la Amazonía y los pueblos y lenguas indígenas. Ella trabaja en diversos proyectos colaborativos con Isconagua sobre documentación y revitalización de la lengua y la cultura. Buenas tardes, Carolina, y adelante, por favor, con tu presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Y sí, aquí está. Entonces, la presentación que voy a hacer hoy es pues un resumen del capítulo número 12, del cual tenemos autoría Hein van der Voort, Todd Swanson y Millie Grevels. Nosotros todos somos lingüistas, también lingüistas antropólogos, y nuestra aproximación hacia la Amazonía ha tenido como responsabilidad ver la diversidad lingüística. En esta presentación vamos a abordar algunos aspectos generales sobre la cuenca amazónica y las lenguas, pero además, al ser este un evento que convoca también al Perú, ¿no? Haré referencia a algunas lenguas y políticas lingüísticas en nuestro país, ¿no? Entonces, lo primero que es importante decir, las personas que me anteceden lo han dicho y es importante seguirlo recalcando. La Amazonía es diversa en muchos sentidos y mi presentación quiere recalcar esta diversidad en términos lingüísticos. Sabemos que en la cuenca amazónica se hablan en la actualidad más de 300 lenguas indígenas y solamente en el área peruana se hablan 48 lenguas de estas. Ahora, más allá de los números, ¿no? Las lenguas indígenas de la Amazonía nos hablan de una diversidad genealógica, es decir, distintos puntos de orígenes a lo largo de la historia de la cuenca amazónica que han dado por resultado diferentes caminos de desarrollos lingüísticos, ¿no? Diferentes sociedades, además de que manejan diferentes lenguas, cada una con
muchas particularidades que han aportado, por ejemplo, a la teoría lingüística internacionalmente, ¿no? Incluso mucho más allá de Perú, de la Amazonía, para una teoría general de las lenguas. Entonces, esta diversidad genealógica se expresa en las más, incluso de 25 familias lingüísticas, de las cuales solamente 17, ¿no?, abarcan el territorio peruano. Y digo solamente porque este número nos tiene que hablar de la diversidad genealógica, es decir, los diferentes caminos, historias que han producido en el Perú, ¿no?, estas 48 lenguas con diferentes características lingüísticas, cada una de ellas. En este sentido, ¿no?, la Amazonía peruana forma parte importante de esta diversidad lingüística que caracteriza a la Amazonía. Solamente para mostrar algunos cuadros también que están en nuestro informe, ¿no? La Amazonía se posiciona como una de las áreas en el mundo con mayor diversidad, ¿no? Y con mayor diversidad no solamente en cuanto al número de lenguas, sino también respecto a las familias lingüísticas y a las lenguas aisladas, que son lenguas que no encontramos, ¿no?, familias o otras lenguas parientes. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la Amazonía con otras áreas lingüísticas, incluso en América del Sur, en Nueva Guinea o en América del Norte, podemos ver también la gran diversidad de esta área. Si vemos en el cuadro de la derecha, además, podemos ver algunos aproximados, ¿no?, de esta diversidad expresada en diferentes países de la cuenca amazónica, ¿no?, siendo además Brasil uno de los países de la cuenca amazónica con mayor número de lenguas hoy en día presentes, ¿no? Hablamos también de que las lenguas han ido pasando un proceso de grave afectación, tenemos muchas lenguas también en situación de vulnerabilidad, y de eso es también lo que quiero comentar en esta presentación. La diversidad lingüística en el Perú, entonces, se expresa en muchas lenguas, de las cuales 44 son reconocidas por el Estado peruano en la Amazonía. Y quiero recalcar esto porque, si bien existen 44 lenguas amazónicas reconocidas, existen muchas más lenguas, ¿no? Muchas lenguas que están en proceso de revitalización. Existen lenguas, además, de que los hablantes están retomando sus idiomas, considerados en algún momento extintos, ¿no? Hay lenguas que a veces, por falta de documentación, no han sido reconocidas o categorizadas como lenguas. Entonces, aquí ustedes pueden ver una lista de estas lenguas, ¿no? Son muchas, además tienen nombres muy conocidos, no hay pueblos muy mayoritarios en el Perú, como los Shipibo-Conibo, por ejemplo, como los Machiguenga, por ejemplo, pero también hay algunas lenguas con un número muy escaso de hablantes, ¿no? Por ejemplo, en el número 40, la lengua Taushiro, ¿no?, que se considera que posee un único hablante, ¿no? En el número 19, por ejemplo, se encuentra la lengua Isconagua, que se considera que tiene aproximadamente 22 hablantes de acuerdo al último censo nacional. Entonces, en la Amazonía tenemos esta gran diversidad lingüística que se expresa genealógicamente, se expresa por el número, además, de lenguas, de familias lingüísticas, de lenguas aisladas, pero también existe un gran contacto entre las lenguas, porque las sociedades conviven en la cuenca amazónica, conviven en los ríos, conviven en los territorios y comparten conocimientos, comparten muchas tradiciones, y hay muchos espacios de sociabilidad donde los pueblos se encuentran históricamente y han compartido sus lenguas. Eso ha dado como resultado una mayor diversidad lingüística, expresada en diferentes aspectos, ya sea lingüísticos, por ejemplo, en préstamos o intercambios lingüísticos de palabras, de aspectos gramaticales, de géneros discursivos, y también en el surgimiento de nuevas lenguas. Solamente para dar un ejemplo, ¿no?, existen sociedades en la zona de Loreto, ¿no?, que en las grandes malocas donde ellos se reúnen, como los pueblos
Bora, también Muru y Muinane, ¿no? Ellos comparten y han compartido a lo largo de su historia festividades y además se han generado cantos, se han generado discursos rituales que congregan a ambas lenguas, haciendo esta una mayor riqueza para nuestra diversidad lingüística. Como parte de nuestro informe, hemos elaborado también este mapa que tiene varios detalles, es importante verlo con su respectiva leyenda, ¿no? En él, sobre todo, tratamos de resaltar las familias lingüísticas más grandes, porque esto nos habla una vez más de la diversidad genealógica que caracteriza la cuenca amazónica. Hemos tratado de resaltar, en colores están las familias lingüísticas, en pequeños óvalos punteados se encuentran las áreas lingüísticas, y estas solamente son algunas, las más estudiadas, y como ustedes pueden ver en el Perú, en la zona entre Perú y Colombia y Brasil, tenemos también la zona conocida como el Caquetá Putumayo. Sin embargo, también es responsabilidad, ¿no?, del Perú pensar en, por ejemplo, realizar estudios lingüísticos para reconocer muchas otras áreas lingüísticas que quedan pendientes en nuestro país. Ahora bien, frente a toda esta diversidad, nuestro informe, el capítulo 12 del reporte del panel científico por la Amazonía, trata también de resaltar qué es lo que se está perdiendo cuando hablamos que la diversidad lingüística está en un momento de no retorno, ¿no? Estamos hablando de que las lenguas indígenas, ¿no?, están en una situación donde han ido perdiendo poco a poco vitalidad. Para eso nosotros también nos hemos servido de un reporte elaborado por la UNESCO en el 2003, donde se caracteriza de distinta manera, ¿no?, con distintos factores, cómo podemos entender este proceso de amenaza, ¿no? Por ejemplo, señalando la pérdida intergeneracional de las lenguas, reconociendo un número menor absoluto de hablantes, o podemos también identificar los cambios en los dominios lingüísticos, hablar, por ejemplo, sobre qué lenguas comienzan a ocupar espacios de medios y qué lenguas no acceden a esos espacios, hablar sobre el desarrollo de materiales educativos, ¿no?, y literacidad, también pensar en las políticas lingüísticas que se desarrollan en los países. Es decir, todos estos factores nos ayudan a caracterizar, ¿no?, cuál es el proceso de peligro, pero también de vitalidad de una lengua. Entonces, al evaluar, ¿no?, a través de estos criterios cada una de las lenguas de la Amazonía, un trabajo que vienen haciendo los lingüistas incansablemente, ¿no?, podemos saber, medir qué es lo que se está perdiendo, ¿no?, cuando hablamos de que estas lenguas, las lenguas de la Amazonía, están en un grave peligro de extinción, en un punto además de no retorno. Estamos pues así reconociendo que cuando un sistema lingüístico se pierde, primero estamos viendo la afectación de un derecho humano y un derecho lingüístico. Y también en un momento me referiré a la política lingüística que existe, por ejemplo, en muchos países de la cuenca amazónica, y en especial en el Perú, ¿no?, donde se reconoce que las poblaciones, los ciudadanos peruanos tienen derechos como hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Ellos tienen derecho a hablar estas lenguas. Entonces, cuando estos derechos son, cuando estos derechos son perpetrados dentro de nuestra sociedad, ¿no?, lo que ocurre es que tenemos conocimientos que se van perdiendo. Por ejemplo, la presentación que me ha antecedido ha presentado una gran diversidad en la Amazonía, diversidad de animales, diversidad de anfibios. Todos estos conocimientos de la biodiversidad están netamente vinculados con el conocimiento lingüístico. Entonces, al perderse un idioma, estamos también perdiendo todo el conocimiento de palabras sobre plantas, animales, diferentes tipos de ambientes, pero también estamos perdiendo todos los campos semánticos vinculados a esto. También estamos perdiendo, ¿no?, junto a las lenguas, el conocimiento sobre usos médicos de las plantas y la cura para enfermedades que aquejan a la humanidad. Y de hecho, aquí me permito hacer solamente un breve comentario sobre
la pandemia por la COVID-19 y cómo los pueblos indígenas de la cuenca amazónica hicieron una respuesta a partir de sus conocimientos ancestrales, ¿no? Su manejo de plantas, y todo esto es un conocimiento que además se codifica y se guarda, se transmite y se preserva a través del conocimiento lingüístico. El conocimiento también que perdemos junto a las lenguas es el conocimiento vinculado a las relaciones sociales, que permite mantener una convivencia entre las sociedades. Por ejemplo, términos de parentesco, honoríficos, la forma en la que las sociedades se tratan entre sí, también están en grave peligro y con ello se vulnera a las sociedades que ellos sostienen. Entonces, ¿cómo hacer una respuesta? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener como científicos, pero también dialogando con, ¿no?, los estados de la cuenca amazónica? Tenemos pues que reconocer, ¿no?, que necesitamos políticas lingüísticas, ¿no? Los hablantes, de hecho, en toda la cuenca amazónica han realizado muchos esfuerzos significativos, ¿no?, para que estas políticas lingüísticas tengan un real impacto, ¿no?, y a largo plazo. Creemos que es importante asegurar los territorios indígenas, ¿no? Y acá voy a saltar un poquito. Voy a hablar de la política lingüística vinculada a en la tabla que hemos elaborado dentro de nuestro informe, ¿no? Es una tabla además que trata de recuperar la política lingüística que se ha ido desarrollando a lo largo de varios años en los países que consideramos dentro de la cuenca amazónica en el panel científico de la Amazonía. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos una ley que regula el uso, la preservación, el desarrollo, la documentación, la promoción de las lenguas indígenas desde el 2011, también conocida como Ley de Lenguas, y es una primera herramienta que ha ayudado al desarrollo de política lingüística, al respeto de los derechos lingüísticos de las personas en el Perú. En los últimos años ha habido, desde el 2011, un desarrollo progresivo en la política lingüística, y todo esto finalmente va a ayudar, ¿no?, y tiene que ayudar en la cuenca amazónica a que la vulnerabilidad, ¿no?, de las lenguas y de las poblaciones indígenas también pueda ser aliviado, ¿no?, de acuerdo a el respeto de los derechos de los hablantes. Finalmente, acá copio algunas de las recomendaciones dentro de este informe, ¿no? Y me gustaría dejar principalmente, o resaltar principalmente dos de estas recomendaciones. La primera es que consideramos que censos nacionales son necesarios. Necesitamos saber cuáles son las lenguas que se hablan en estos territorios. Nosotros nos hemos guiado de diferentes fuentes, ¿no? Pero fuentes oficiales son todavía escasas, fuentes elaborados por los países, por los gobiernos de los países dentro de la cuenca amazónica. Además, necesitamos el desarrollo de documentación de estas lenguas, de la preservación de estas lenguas, para poder así pasar al siguiente estadio, que es promover la revitalización de las lenguas, los derechos, promover el respeto de los derechos de las personas hablantes de estas lenguas en Amazonía. Finalmente, quiero invitarlos a leer el capítulo 12, que es sobre las lenguas de la Amazonía. Acá yo he presentado un resumen, sin embargo, toda la información, los cuadros, las conclusiones y demás argumentos que nuestro equipo ha desarrollado se encuentran plasmados aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, por la interesante presentación. Efectivamente hay una gran diversidad cultural y de lenguas que incluso muchos de nosotros no conocíamos. Pasando a otra perspectiva, quiero presentar ahora al doctor Andrés Lezcano. Él va a hablar sobre epidemiología de las enfermedades metacénicas en una zona con alta presencia de minería de oro ilegal. El doctor Andrés Lezcano es un investigador peruano con un doctorado en salud en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en Estados Unidos. El doctor Lezcano ha estudiado enfermedades emergentes en las Américas durante casi 3 décadas. Su línea de investigación ahora se centra en el impacto del cambio climático y antropogénico, con énfasis importante en la cuenca del Amazonas.
es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ahí lidera la unidad de enfermedades emergentes y cambio climático. Quiero invitar al doctor Andrés, por favor, para que nos presente su ponencia. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a los organizadores por la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy. Un tema muy importante porque el cambio climático y las actividades antropogénicas que generan el cambio climático están estableciendo un contexto de muy alto riesgo para la transmisión de enfermedades emergentes. Y eso lo vemos a nivel mundial y lo vemos en nuestro propio país, en regiones de la Amazonía como Madre de Dios, que sufre grandes transformaciones por la presencia de minería de oro ilegal. Entonces ahora voy a presentar muy brevemente algunos hallazgos del trabajo de investigación que hemos hecho previamente. Estamos continuando ahora en la ecología de las enfermedades emergentes en Madre de Dios y de las enfermedades metaxénicas. Específicamente voy a hablar brevemente de dos de ellas. Necesitaríamos un poco más de tiempo para poder hablar de otras, pero voy a hablar ni siquiera para tener una idea de la importancia de las enfermedades emergentes. Vamos a hablar de enfermedades parasitarias, ¿no? Ni siquiera enfermedades virales como el dengue o como el oropuche que han afectado a la región de Madre de Dios, pero vamos a hablar en este caso, malaria, ¿no? El contexto y de leishmaniasis. El contexto de Madre de Dios se conoce bastante bien en la región amazónica del sur del Perú, con un altísimo nivel de biodiversidad y la mayor proporción de territorio en áreas reservadas, pero también con un alto ritmo de cambio de uso de suelo, dominado por diferentes actividades extractivas como la minería de oro, la extracción maderera y la extracción de las nueces de Brasil. Proporciones de actividades, la minería de oro es una actividad muy intensa dentro de la economía de la región y involucra gran cantidad de la población. Es una actividad que se le llama eufemísticamente artesanal porque es principalmente ilegal, no es una actividad de data reciente, tampoco es una actividad de pequeña escala, es una actividad que lleva un alto nivel de inversión en equipos y en otros recursos y que ha tenido una expansión muy fuerte desde los 2000, pero afectando las áreas protegidas de la región con una respuesta pública que no ha sido necesariamente continua o siempre en la misma dirección, ¿no? Y ya me han antecedido en las presentaciones imágenes muy claras del nivel de destrucción que se puede afectar, y no solamente alrededor de la carretera interoceánica, sino al interior de distritos como Delta 1, como Hueypetue, que están decimados por el suelo decimado por la acción minera, ¿no? En este contexto, y disculpen que las diapositivas estén en inglés, en este contexto es que de los 2000 se ha dado una de las epidemias más fuertes de malaria en una región localizada del país, en la zona minera de Madre de Dios en esta área que estamos mencionando, en la cual, disculpen que no puedo ver muy bien mis propios diapositivas acá por las imágenes, solo un minuto, gracias. Entonces, aquí se puede ver con claridad en la línea roja cómo la cantidad de casos por semana ha sido extremadamente alto en las zonas mineras, y en las zonas no mineras o cercanas ha sido muy, muy bajo, de la misma forma que estos casos no han estado necesariamente concentrados en la región de la autopista interoceánica, sino más bien en las zonas internas dentro de la región, dentro de las provincias, de modo que a veces nosotros tendemos a asociar algunos eventos con factores visibles como la carretera interoceánica, cuando en verdad el cambio de uso de suelo se da en otra escala y en otra magnitud, y sus impactos también lejos de nuestra vista en zonas un poco más remotas y distantes, como
Nuevamente mencionaba Delta 1, Boca Colorado y otras comunidades en esa zona, ¿no? En este periodo, la región de Madre de Dios se convirtió en la segunda, en estos años, a la cuarta zona más importante de malaria del país, al lado de Loreto, que es la región tradicionalmente endémica para malaria, pero esta pequeña región del país contribuyó con una gran cantidad de casos, pero con ciertas particularidades muy únicas que hablan del contexto específico de Madre de Dios, como por ejemplo que solo se transmitía malaria vivax, ¿no? Y que solo estaba concentrado en las regiones mineras, ¿no? Con un patrón diferenciado, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? Al oeste del río Inambari se daba una transmisión endémica permanente por este periodo intensa, mientras que al lado este del río Inambari tuvo una transmisión más inestable, con pequeños brotes, que en la mayoría de casos acabaron relativamente rápido, ¿no? Y estos brotes que se dieron al este del Inambari se daban aparentemente por el movimiento de la población minera más que por una transmisión endémica de esa zona, ¿no? Entonces la malaria se mantuvo concentrada en estos campamentos y zonas mineras más internas, con pequeños procesos de spillover, ¿no? De expansión puntual. El epicentro de la transmisión de malaria en esta región fue Delta 1, una comunidad llamada Bajo Puquiri, en esa época en el corazón de la transmisión de malaria, con una población pequeña relativamente, pero altísimamente o completamente dedicada a la transmisión a la actividad minera. En esa época tenía un pequeño puesto de salud, y por las características migrantes y altamente móviles de la población minera, el tratamiento de malaria, que normalmente es supervisado durante 7 días, que la persona va al establecimiento de salud, el personal no tenía más alternativa que dárselo todo junto, ¿no? Darle la primera dosis después del diagnóstico al paciente y entregarle las pastillas esperando que los pudiera tomar en los siguientes días, sabiendo que esa persona nunca más probablemente va a regresar al establecimiento de salud, porque inmediatamente regresan a su actividad minera para mantener su subsistencia, ¿no? Nosotros establecimos investigación. En esa época yo trabajaba para el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales en la Marina de los Estados Unidos. Establecimos investigación en esa zona, en esta comunidad de Delta 1, de ese establecimiento de salud, y comenzamos a trabajar con el ministerio, que estaba tratando de intensificar sus actividades de prevención y control. Y vimos en nuestros propios ojos, y no necesariamente por crédito nuestro, cómo los casos de malaria comenzaron a descender, probablemente ligados a factores que no hemos podido esclarecer muy bien, como la actividad minera y los cambios ecológicos. Claramente la malaria estaba muy asociada a la actividad minera, ¿no? Con características muy diferenciadas entre las personas que eran afectadas, mineros y no mineros, y con patrones diferentes de transmisión. Y lo que se ha logrado entender es que esta población de malaria, este parásito que transmitía la malaria en esta zona, fue una introducción única probablemente en la región de otra zona, que se expandió y encontró posibilidades de extenderse por una afinidad con el vector de malaria que estaba presente en esa zona, que interesantemente no es el mismo vector de malaria que está presente en la Amazonía, nuevamente fruto de nuestra diversidad y la falta de conectividad entre algunas regiones de la Amazonía, en Loreto y en otras regiones del norte de la Amazonía Baja. El principal vector es Anopheles darlingi, es un mosquito muy eficiente en su capacidad de transmitir malaria, pero no ha sido encontrado a la fecha en esta región. Se ha encontrado principalmente en Benarroqui y Osvaldoay como algunos de los vectores principales. Se ha encontrado algo de diversidad de anofelinos, pero no se ha encontrado el vector que transmite la malaria en todo Brasil, y en buena parte de Brasil, y en la principal parte de la Amazonía, ¿no? Voy a pasar esto para efectos del tiempo, y me gustaría hablar brevemente de otra enfermedad. Voy a pasar todo esto nada más.
que es la leishmaniasis o la UTA, como se le llama en otras partes del país, otra enfermedad parasitaria de altísima incidencia en la Amazonía peruana, y particularmente en Madre de Dios, como pueden ver en este mapa del CDC del Perú, en el cual muestran que la incidencia en casos por miles de personas, de cientos de miles de personas en Madre de Dios es la más alta del país, justamente por toda esta actividad extractiva que es la misma que genera un impacto grande en el cambio climático. Y esto ocurre en múltiples distritos de esta pequeña región. Las características del riesgo de leishmaniasis en Madre de Dios tienen mucho que ver con la actividad minera, pero también con la actividad maderera y la extracción de castañas, en las cuales hay mucha exposición de las personas que trabajan en estas actividades en las horas de actividad de la luxomía, que es un insecto artrópodo que transmite la enfermedad, no es en sí un mosquito. Pero la particularidad de esta enfermedad de la leishmaniasis es que existen múltiples especies de ellas en el país, ¿no? En la costa, particularmente en la costa centro-norte, tradicionalmente la leishmaniasis se transmite por el parásito Leishmania aviaria peruviana, pero en la Amazonía y en gran parte del resto de las Américas, Leishmania brasiliensis es la especie de Leishmania más común, pero también se transmite Leishmania guyanensis, Leishmania lanzoni y Leishmania amazonensis, que es completamente otra familia de parásito. Pero lo particular es que en Madre de Dios hasta hace algunos años no se había estudiado mucho los tipos de especies de leishmanias ni tampoco los insectos que la transmitían, ¿no? Las especies del vector, que es algo que un área de investigación que atacamos en el tiempo que yo trabajaba en el NAMBRU, estudiando justamente cómo en ciertas áreas de Madre de Dios, como justamente estas áreas mineras, como pueden ver acá, la presencia de esta especie, y aún en Iquitos, se logró encontrar que la presencia de esta especie de Leishmania lanzoni era particularmente más alta, pero no había sido percibida así por una dificultad en poder tener esa especificación de la especie en forma detallada, ¿no? Que no se hace en forma de rutina. Pero no solamente hay una diversidad de las especies de Leishmania, sino también hay una diversidad de las luxomías que transmiten la Leishmania, como pueden ver acá, en este caso que logramos, en el artículo de Hugo Valdivia, logró caracterizar las especies que tenían, las luxomías que tenían el parásito en ellas. Se encontró que la misma especie de luxomía, Luxomia aroensis, 4 pools diferentes tenían dos tipos diferentes de parásito, ¿no? Y había una gran diversidad de leishmanias, de luxomías en el mismo lugar, ¿no? Aquí pueden ver el mismo site con una gran diversidad, el mismo lugar de estudio, con una gran diversidad de luxomías, y no cualquier luxomía, sino luxomías que tienen una documentación de que pueden efectivamente transmitir la leishmaniasis, ¿no? Son especies que son conocidas por ser vectores de la leishmaniasis, y eso mismo se ha visto en reiterados estudios que ha hecho el NAMBRU en esta zona, probablemente en fuerte relación con los reservorios también animales, los mamíferos en los cuales son el hospedero definitivo de la leishmaniasis, hablando justamente de la biodiversidad de esta región y la especificidad que puede haber probablemente entre un reservorio, una luxomía y un parásito específico de la leishmania que se transmite en ellas, ¿no? Nuevamente, hablando de la importancia de zonas como estas para la biodiversidad y para el riesgo de la ocurrencia de enfermedades emergentes. Entonces, en esta breve idea, en esta breve visita muy corta a la ecología de las enfermedades metaxénicas en esta región, 2 de ellas, las zonas rurales de estas regiones de Madre de Dios han demostrado claramente tener capacidades receptivas
para transmitir y causar epidemias o transmitir enfermedad en forma endémica de malaria y leishmaniasis. Son muy susceptibles al cambio del uso de suelo, que viene por el efecto de estas actividades mineras. Y no conocemos suficientemente, como nos pasó en el caso de la malaria, cuál es la ecología de las enfermedades ahí. Es difícil estudiarlo por las condiciones sociales y de inseguridad de la región y su ecología compleja también. Y realmente necesitamos entender mucho mejor cuál es el impacto de el cambio del uso de suelo y el cambio climático en general en estas regiones, ¿no? Y no solo en las zonas rurales, a veces distantes y fuera de nuestra vista, sino también en las propias zonas urbanas donde tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Como ya viene siendo endémicamente el dengue, pero también otro tipo de arbovirosis virales, de arbovirosis, de viruses que se transmiten por vectores artrópodos, como pueden ser, ha sido el chikungunya, el Zika, o también la fiebre mayar o la fiebre de Oropuche, que son enfermedades endémicas de las Américas. Entonces, es muy importante poder estudiar y caracterizar estos fenómenos de este cambio de uso de suelo y su impacto en la transmisión de enfermedades en estas regiones de alta complejidad ecológica y de alto cambio dinámico a través del tiempo. Espero que no haya sido muy largo y confuso. Disculpen la velocidad de la transmisión de la información y gracias nuevamente a los organizadores por esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, doctor Andrés Lezcano. Sin duda muy interesante el estudio y efectivamente hay mucho que dilucidar sobre este impacto que de repente es muy poco estudiado, ¿no? Más siempre la información va hacia el impacto ambiental propiamente. Muchas gracias por su excelente exposición. Para seguir con la temática de los de impactos, quiero invitar a la doctora Mariana Montoya. Ella va a hablarnos sobre impulsores e impactos de la deforestación y la degradación en la Amazonía peruana. La doctora Mariana es bióloga con un doctorado en geografía por la Universidad de Texas en Estados Unidos. Es directora de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre en Perú. Doctora Mariana, bienvenida y por favor, si es que puede empezar con su exposición. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias al panel y a la Academia Nacional de Ciencias por también organizar este evento. Yo rápidamente voy a pasar por la presentación porque creo que varias cosas ya se han mencionado en las presentaciones anteriores. Y quería empezar hablando un poco de estas tres crisis que se mencionan hoy en día, ¿no? Que ya también han estado mencionando desde el inicio de este evento, que son la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la pandemia, ¿no? Y en general los temas de salud que acabamos de escuchar esta presentación del doctor Lezcano y tan claramente ese vínculo, con cambio climático, cambio de uso de suelo y los temas de salud y enfermedades. Porque esto nos muestra mucho cómo está todo interrelacionado, ¿no? Y gran parte de las causas, incluso también de las soluciones a estos problemas, vienen juntos, no son los mismos. Y por eso es súper importante poder reconocer esta relación entre estos diferentes temas, las sinergias que se encuentran, que existen para poder encontrar soluciones también conjuntas. Y acá podemos ver cómo estos temas de pérdida de biodiversidad asociados, por ejemplo, a la deforestación, ahí ven en el mapa a la izquierda, en toda la Amazonía tenemos este problema, pero en Perú ya hasta la fecha hemos perdido más de 4.700.000 hectáreas, ¿no? A la fecha. Los problemas asociados también a la pérdida de biodiversidad por el tráfico y el comercio ilegal, muy vinculado también a la salud. Vemos hoy en día y en esos últimos meses hemos tenido todas estas reuniones, las COPs, ¿no? Las conferencias de las partes de las diferentes convenciones que justamente resaltan los problemas asociados a nivel global en cambio climático, pérdida de biodiversidad
comercio internacional de especies y todas estas COPs que han visto, porque están asociados a estas crisis que tenemos a nivel mundial y que no nos escapamos en el Perú, ¿no? De hecho, ahí les pongo un reciente problema que estamos teniendo en el país con la gripe aviar y que empieza con la vida silvestre y ya está pasando a los domésticos, y esta relación también no solamente con la salud de las personas, como lo acabamos de ver en la presentación anterior, sino incluso también la relación con la economía de las personas y la economía incluso del país, ¿no? Entonces, rápidamente, porque también ya Carmen lo ha mencionado y otras personas, los problemas y las amenazas que tenemos en la Amazonía, en el Perú. Se ha hablado mucho ya de la minería ilegal, la minería de oro en la Amazonía, y yo quería solo recordarnos que no solamente es el impacto a la deforestación por parte de la minería, ni a la contaminación por mercurio, ni todo lo que acabamos de ver, sino también toda la afectación a los ríos, a su morfología, a su dinámica, a la hidrología, y cómo esto también puede alterar drásticamente una serie de procesos que se dan en la Amazonía peruana y más allá también, ¿no? Entonces, toda esta destrucción de las fotos que ya también hemos visto en las presentaciones anteriores por esta actividad humana que está además creciendo significativamente en todo el Perú, es sumamente grave, ¿no? Además, también en la Amazonía, otro problema vinculado a la calidad del agua y a la destrucción de hábitats es la extracción de hidrocarburos, ¿no? Y la cantidad de derrames que tenemos en la Amazonía, sobre todo en el norte de la Amazonía peruana, es un problema sumamente grave, que además, por ser en el agua, no solamente se queda a nivel local, generando no solamente pérdida de biodiversidad, sino también contaminación seria a la salud de las personas que dependen de esos cuerpos de agua en esas regiones donde hay los derrames, sino que continúa con el resto a lo largo del río, ¿no? De donde se ha dado el derrame. Estos cambios en el Perú también, por cambio de uso de suelo, por construcción de carreteras, que luego de la construcción de las carreteras se abren una serie de espacios para, en general, agricultura migratoria o la agroindustria, monocultivos, ¿no? Todas esas carreteras nos abren estos espacios donde luego hay una afectación importante en general a la integridad de los bosques amazónicos, ¿no? Y esto trae una serie también de problemas asociados, como ya lo acabamos de ver, a la salud, pero en general la pérdida de hábitats para las diferentes especies que estos bosques albergan, ¿no? Y ahí también mencionar todo el tema vinculado a las grandes infraestructuras, que muchas veces estas grandes inversiones se hacen sin una planificación adecuada, se hacen sin los estudios adecuados, sin tener la información de realmente cuáles son los impactos que estos proyectos de infraestructura pueden tener sobre la Amazonía, tanto los bosques como el agua. Y se planifican simplemente y se llevan a la práctica y luego nos damos cuenta de los impactos a veces irreversibles que estos tienen, ¿no? Y todo esto también no solamente está asociado a impactos sobre el ambiente, sino también sobre toda esta diversidad cultural que ya hemos escuchado también en esta presentación. De igual forma, amenazas más directas sobre la biodiversidad y sobre las especies, tenemos la tala ilegal, pero también el tráfico ilegal de fauna silvestre, y que eso va cada vez diezmando más a las poblaciones porque el nivel de extracción tanto de la madera como de la fauna es importante, ¿no? Y este mapa en el centro también muestra un poco este tema de la infraestructura, en este caso, donde está la mayor concentración de las hidroeléctricas, tanto las que están en operación como las que están en construcción o las planificadas. Y vemos que en el Perú, por ser los Andes y por donde están las cabeceras de los ríos donde hay más potencia, digamos, más potencial para generar energía, hay la mayor concentración de represas, ¿no? Entonces también esto generando una serie de impactos, no solamente a la Amazonía peruana, sino al resto de la Amazonía, como ven acá, justamente por toda la conexión del sistema hídrico que tenemos en esta gran cuenca. Y esto de acá lo he recogido justamente del informe del panel científico de la Amazonía, en este caso el capítulo 19, donde habla especialmente de la amenaza que hay, del problema de deforestación que tenemos en la Amazonía y de la degradación, ¿no? Estos son diagramas que están en el resumen del documento.
donde de alguna manera muestra un poco lo que he dicho, pero con un poco más de detalle. Y si bien esto está hecho a la escala nacional, perdón, a la escala de toda la cuenca, es algo que ocurre en el Perú también en todos los casos, ¿no? Hay ejemplos para todos los casos que se muestran acá como amenazas directas y los impactos directos, y tanto en deforestación como degradación. Y no me voy a detener acá porque ustedes seguro lo pueden leer o ya lo han leído, y hay muchísimo detalle que vale la pena para que se entienda un poco, y lo que quiero rescatar nomás aquí es cómo estos eventos de deforestación realmente tienen causas directas, pero algunas son muy estructurales y sumamente complejas también de abordar y de resolver, ¿no? Y de la misma manera, el capítulo 20 recoge, que está más enfocado en ecosistemas acuáticos, el capítulo 20 del reporte del panel científico para la Amazonía. También recoge estos amenazas indirectas, como el cambio climático, la construcción de represas, la misma minería que ya se mencionó, cómo impacta por un lado directamente la deforestación, y luego podemos ver todo lo de deforestación, pero también directamente a otra serie de procesos que se dan en la Amazonía, como regulación de agua, de temperaturas del agua, calidad del agua, los flujos de sedimentos, ¿no?, que se alteran también, los derrames de petróleo y todo lo que ya también mencioné. En algunos casos esto trae la contaminación por mercurio, y de alguna manera también se afecta la biota acuática en general, pero también hay una serie de conexiones que incluso acá creo que no están del todo reflejadas, pero nuevamente esto nos muestra toda esta relación que hay entre el bosque, los impactos y el agua. Y para ir cerrando, porque ya no me queda mucho tiempo, yo quisiera, de alguna manera, lo que les he mencionado y lo que van a poder ustedes leer en este reporte, es que todas estas amenazas interrelacionadas entre sí, algunas más enfocadas en ecosistemas terrestres, otras en los acuáticos, básicamente van hacia la pérdida, a generar, ¿no?, la pérdida de hábitats, su integridad, la conectividad que existe entre ambos, y en general la funcionalidad que deberían de tener. Y más enfocado a las especies, se dan estos cambios en la distribución, en las dinámicas y estructuras de los propios individuos, pero así también de sus poblaciones, las comunidades, y de los patógenos que están circulando en estas poblaciones, ¿no?, que de manera natural no hay mayor riesgo, pero cuando alteramos estas dinámicas poblacionales, los hábitats y la misma distribución de estos patógenos, es donde ocurren cosas como el doctor Lescano acaba de presentarnos, ¿no? Y bueno, y también todas estas amenazas que afectan a los servicios ecosistémicos de todo tipo, que también afectan al final a las poblaciones que dependen de estos, ¿no? Entonces, todo esto además ocurre en una Amazonía, tanto en el Perú como en general la cuenca amazónica, en un espacio que es un lugar, un sistema sumamente complejo, que está, como les digo, interconectado, es muy dinámico, y por lo tanto requiere soluciones integrales, ¿no? Y además, todo ocurre a diferentes escalas, a nivel local, pero conectado con una escala más amplia, termina teniendo impactos a la escala de la cuenca amazónica. Cuando hablamos de cambio climático puede ser incluso a nivel global, ¿no? Y esta conexión entre los Andes y la parte baja. Y además, cuando pensamos en las cuencas, en un espacio donde ocurren estos impactos, estamos también hablando de que son impactos acumulativos, se van acumulando y además se van teniendo esas sinergias entre estos que los puede hacer aún más complejos y con mayores impactos, ¿no? Entonces, por eso es que, y para terminar, y pensando en el rol que puede tener en la Academia de Ciencias o en general la investigación en el Perú, y el conocimiento en general, tanto científico como local, de diferente tipo, es que necesitamos ver de qué manera poder trabajar de manera conjunta para poder tener esta comprensión más integral de los sistemas, del sistema amazónico visto como un sistema más socioecológico, económico, donde hay toda esa diversidad natural, de biodiversidad y cultural, poder contar con información a múltiples escalas que nos permita tener este entendimiento de un sistema tan complejo, y para eso además esta investigación más, no solamente multidisciplinaria, sino transdisciplinaria, y todas las ciencias, desde la física, la biología, pasando por las ciencias sociales, realmente necesitamos ver de qué manera trabajar de manera conjunta
para poder tener un mejor entendimiento y luego poder proponer estas soluciones, estas políticas, como también ya se ha mencionado en presentaciones anteriores. Y ya para terminar, solamente este mapa, que muestra acá la cantidad de cuencas que tenemos en la Amazonía en las diferentes escalas y procesos de migración de los peces que nos dan cuenta de la conectividad que existe, de cómo estamos conectados en la Amazonía desde los Andes, donde estos grandes bagres desovan y que llegan hasta el Atlántico para cumplir con sus ciclos de reproducción. Entonces, si bien las amenazas se pueden tener en un país como el Perú, esas amenazas no solamente las compartimos con la cuenca, sino que pueden tener implicancias en el resto de la cuenca y eso puede revertir nuevamente para nosotros, ¿no? Eso es todo y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación tan clara y concisa sobre los impulsores y los impactos de la deforestación, y también por el llamado a la ciencia, a la investigación, como mencionas, multitransdisciplinaria, ¿no? Es un abordaje complejo que requiere el esfuerzo de todas las disciplinas. Muchas gracias. Y ahora, para terminar la parte de presentaciones, vamos hacia ver las rutas de solución para la Amazonía peruana. Para ello, invito a la doctora Mariana Varese. Ella justamente hablará de eso, rutas de solución para la Amazonía peruana, articulando ciencia y práctica desde comunidades locales a escalas de cuenca. Brevemente, la doctora Mariana Varese es científica peruana y directora de paisajes amazónicos en la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y coordinadora de la Red de Ciencia Ciudadana para la Amazonía. Ella es economista de recursos naturales con más de 20 años de experiencia en conservación en la Amazonía y América Latina y el Caribe. Invitamos a la doctora Mariana Varese, por favor, para hacer su presentación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a que ya me están ayudando con la presentación. Mi internet por rato se pone un poco inestable, así que desde allá les agradezco su paciencia. Bueno, mi encargo es empezar a hablar de las rutas de solución. Toda esta es una sección, toda la tercera parte del informe del panel científico de la Amazonía se enfoca en soluciones que construyen sobre los hallazgos y la síntesis de conocimiento que realizan las dos primeras partes. Como es enorme, yo me voy a enfocar con un poquito más de detalle en algunos aspectos que llevan un poquito más allá esta conversación sobre la necesidad de un enfoque multiescalar, multidisciplinario y sobre todo colaborativo entre distintos tipos de actores. A la par de hacer una reflexión, voy a ofrecer algún ejemplo concreto. La siguiente, por favor. Me voy a enfocar en los ecosistemas acuáticos, digamos, eso también va a ser como un área de foco. Antes de entrar en ese nivel de detalle, ya los panelistas anteriores con una extraordinaria capacidad y de síntesis y con ejemplos muy concretos, muy buenos, han dado cuenta de la diversidad, la vastedad y la complejidad de la Amazonía, sus ecosistemas, sus gentes, sus pueblos, pero también de sus amenazas y de los desafíos que enfrentamos. En la tercera parte del informe, como les comentaba, se propone una serie de soluciones que también reflejan esta complejidad y diversidad y que están como organizadas en tres grandes ámbitos. Por un lado, todo el tema de conservación, restauración y remediación. Luego el tema de fortalecimiento de gobernanza participativa, y aquí es donde me voy a enfocar un poquito más. Y luego el modelo de bioeconomía, un poco la ambición y la visión de que es posible la prosperidad en armonía con la naturaleza, a partir de un uso sostenible de los recursos que nos ofrece la Amazonía, no de una mentalidad extractivista, sectorizada, sino con una mentalidad sistémica
y reconociendo construyendo sobre los aportes de los conocimientos de los pueblos amazónicos también. El siguiente, por favor. Entonces, con ejemplos concretos quiero enfatizar dos cosas. La primera es que cuando uno piensa en rutas de solución para este desafiante problema que enfrentamos, necesariamente tienen que involucrar a la ciudadanía representada tanto por los pueblos amazónicos, indígenas y comunidades locales, pero también las poblaciones urbanas. La Amazonía está muy altamente urbanizada. Hay un enorme contraste, digamos, entre ciudades muy densas, grandes, áreas rurales muy vastas, muy poco densamente pobladas, pero muy importantes para la funcionalidad de la Amazonía. Por otro lado, el siguiente, por favor. Entonces necesitamos pensar en soluciones, en rutas de solución que construyan sobre la ciencia, pero en colaboración y con participación ciudadana. Ahora, esto no es nada muy nuevo. Este es un mapeo que se hizo a raíz de una investigación bibliográfica de literatura blanca y literatura gris, y muestra algunas cifras bien importantes. Durante este esfuerzo de búsqueda en 9 países de América Latina y el Caribe, enfatizaba mucho incluyendo 5 países amazónicos, se usaban 30 términos distintos para describir esta relación entre ciudadanía y ciencia, esta colaboración, ¿no? Hay distintos niveles de intensidad. Por otro lado, se encontraron más de 547 experiencias que fueron documentadas. De esas, la quinta parte está en Perú, y 4 de cada 5 experiencias ocurren a escala local o subnacional. Entonces son de escala muy local. La siguiente, por favor. Entonces, se trata de profundizar, expandir y mejorar esta relación entre ciencia y ciudadanía, ciencia y práctica, para que sea más horizontal, en términos más equitativos, y nos beneficie más a todos. Por otro lado, ya un poco lo explicaron todos los anteriores y Mariana Montoya especialmente, la doctora Montoya, es la naturaleza conectada de la Amazonía y de escala tan grande, requiere necesariamente un enfoque colaborativo que permita abordar múltiples escalas y esto a su vez exige esto que ya varios han mencionado, que sea multiactor, que sea interdisciplinario, que sea transfronterizo. Ok, entonces aterrizando hacia los ejemplos, este mapa recoge lo que la doctora Montoya explicó hace un momento, es cómo las migraciones de peces amazónicos son un excelente indicador, una excelente imagen de la enorme conectividad en la Amazonía a escala de la cuenca entera. El siguiente, por favor. Sin embargo, al mismo tiempo, las pesquerías amazónicas, la actividad pesquera amazónica, es muy diversa, varía mucho dependiendo de en qué parte de la Amazonía estés o quién haga la actividad pesquera. Por lo tanto, su manejo y monitoreo requiere un enfoque que pueda enfrentar esta diversidad. Y es por eso que cualquier esfuerzo de un manejo pesquero sostenible a escala de la cuenca necesita conectar esfuerzos y experiencias pesqueras locales a lo largo de las rutas de los peces migratorios que representan el 80% o más de la captura pesquera. Y por eso se trata un poco de construir sobre y fortalecer ya la enorme experiencia y avances a nivel local, conectándolos para alcanzar este mismo nivel de conocimiento y de manejo a escalas mayores. Para esto
hay dos experiencias que quería compartir. La siguiente, por favor. El primero es Ictio, que es una plataforma y base de datos de acceso abierto sobre observaciones de peces, las principales especies comerciales y migratorias en la Amazonía. Es un aplicativo, una base de datos, acuerdos y protocolos de acceso, uso de los datos, y fue desarrollada con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, WCS, y una red que ahora tiene más de 30 organizaciones entre universidades, ONGs, asociaciones de pescadores. Siguiente, por favor. A la fecha, Ictio tiene, esta base de datos tiene de acceso abierto más de 80.000 registros de observaciones de peces que cubren más o menos el 80% de cuencas de nivel 4 en la Amazonía. Y esto es posible gracias a la contribución de más de 550 aportantes. Por otro lado, los socios de esta red, no solo con estos datos, sino con su propio conocimiento y sus propias investigaciones, colectivamente ya han producido más de 18 publicaciones entre científicas de literatura gris y para informar políticas. Y este es un ejemplo de cómo sí es posible lograr este nivel de colaboración. El siguiente, por favor. Y este es otro ejemplo que la doctora Carmen Rosa también ya comentó, que es utilizar protocolos, métodos, tecnologías de ADN ambiental para hacer evaluaciones de presencia de especies, en este caso de peces migradores, en sus áreas de reproducción. Y este es un esfuerzo colaborativo entre organizaciones de investigación, universidades en Brasil, Bolivia y Perú, y bueno, el IRD de Francia, que han permitido empezar a entender, a estimar, a proyectar cuáles son las, cuáles son las potenciales áreas de reproducción de los peces migradores en la Amazonía. Esto tiene además la particularidad que tiene un diseño, construye sobre un diseño que esperamos que se pueda implementar en los próximos años, que se sustenta en la colaboración de la ciudadanía para la colecta de muestras y luego discutir con ellos los análisis y los resultados. Siguiente, por favor. Muy brevemente, este slide es un ejemplo de cómo una colaboración entre científicos y gestores con una perspectiva de incidencia política y con conocimientos como el que les he descrito antes, ya generan recomendaciones de los principales puntos donde debería hacerse un monitoreo pesquero regular, consistente a lo largo de la cuenca para poder entender y luego manejar de manera sostenible las pesquerías de los grandes peces migratorios. La siguiente, por favor. Finalmente, este slide es un poco para contarles quiénes conforman la Red de Ciencia Ciudadana para la Amazonía, pero también para enfatizar lo importante de la colaboración. Nadie solo puede entender la diversidad y la complejidad de la Amazonía y sus amenazas, ni abordar rutas de solución. Y la comunidad científica tiene un rol muy importante y un desafío muy grande para que la ciencia pueda ser más rápidamente relevante y apropiada para construir un futuro sostenible para la Amazonía, para que la ciencia y sus hallazgos sean más accesibles y apropiados por la ciudadanía y por los decisores para informar justamente políticas, decisiones. Y ya varios de ustedes han mencionado justamente ese desafío. Y lo que yo quería compartir aquí es que pasos sumamente importantes para lograr esto es una articulación muy efectiva, horizontal y colaborativa entre científicos y ciudadanía, entre científicos y pueblos indígenas y comunidades locales, entre científicos y organizaciones de la sociedad civil.
y que además esto hay que hacerlo, como ya lo hemos comentado, entre disciplinas, a distintas escalas, incluso a través de países. Finalmente, la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta ofrece pautas muy importantes, bastante concretas en este sentido, sobre el conocimiento científico abierto, infraestructuras de la ciencia abierta, el diálogo abierto entre sistemas de conocimiento y la participación de agentes sociales. Esta recomendación fue adoptada en el año pasado por unanimidad, el Perú también, y creo que es una oportunidad para que la Academia Nacional de Ciencias promueva ese diálogo constructivo. Gracias. Muchas gracias, doctora Mariana, por la interesante exposición y por mostrarnos también las iniciativas de colaboración y los frutos que está rindiendo. Bien, con esto terminamos la parte de exposición y quiero dar pase ahora a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat. Hay una pregunta para la doctora Carmen. Dice, ¿cuáles son los vacíos de conocimiento actuales sobre la biodiversidad peruana y cuáles son las posibles formas de reducirlos? Bueno, los vacíos existen a varios niveles también, ¿no? Si hablamos de biodiversidad, nos falta conocer, ¿no? De muchos grandes espacios en la Amazonía, qué diversidades encierran, ¿no? Eso si hablamos de biodiversidad específica, ¿no? Pero también existen vacíos importantes en cuanto a ver cuál es la biomasa de cada una de esas especies, ¿no? Entonces eso tenemos que llenarlo. En gran parte de la Amazonía hay grandes extensiones donde no ha habido ni inventarios convencionales, ni han habido inventarios modernos como son los inventarios moleculares, ¿no? Entonces eso debería de subsanarse. Esperemos que las convocatorias nuevas a proyectos subvencionables por el Banco Mundial abarquen este tipo de investigación básica, ¿no? Porque eso es el problema, no tenemos muchos financiamientos para investigación básica referidos a diversidad biológica. Entonces ahí eso limita mucho el desarrollo de este tipo de tener este tipo de información. Entonces nos falta mucha información, tanto a nivel de ver qué es realmente, cuánto abarca la diversidad biológica en la Amazonía peruana, en zonas lejanas, o también cuál es la biomasa, el estado de conservación de estas especies, ¿no? Eso también nos falta conocer bastante. Estamos nosotros con este observatorio de diversidad biológica, estamos comenzando a trabajar fuertemente en la obtención de datos y ampliar esos datos de información en grupos claves, ¿no? Dentro de los ecosistemas acuáticos, y ahora estamos empezando también los ecosistemas terrestres. Okay, muchas gracias, doctora Carmen. Tenemos una pregunta para la doctora Mariana Varese. Dice, ¿hay información de los peces consumidos por los pueblos indígenas que muchas veces no son los peces comerciales? Gracias por la pregunta. Justo estaba tipeando la respuesta. Sí, hay muchos estudios en los distintos países amazónicos sobre pesquerías, sobre consumo, uso y conocimiento sobre peces y su historia natural, su ecología en pueblos indígenas y comunidades locales a lo largo de la Amazonía. Sin embargo, estos son mayormente de escala local, están asociados a una comunidad o a un pueblo o a una subcuenca. Y es necesario todavía hacer un esfuerzo importante de compilación y síntesis de esta información que es dispersa. Y sería un lindo proyecto de investigación colaborativo a escala de la cuenca entera. La diversidad de la cuenca y de sus pueblos dificulta esta tarea, pero creo que sería un excelente esfuerzo. Trabajos de Carlos Rodríguez en Colombia, en la cuenca del Caquetá, del Instituto Sinchi, del IAP mismo,
de la ONG ISA, Instituto Socioambiental en Brasil, o el Instituto Mamirauá, también en Brasil. Son algunos ejemplos iniciales de este tipo de esfuerzos que se hace para entender la pesca no comercial en la Amazonía. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta también, perdón. Para la doctora Carolina, piden mencionar algunas maneras de revitalizar las lenguas amazónicas. ¿Hay algo que la sociedad pueda hacer? Greti, entonces, Carolina ha respondido en el chat, creo que todas las preguntas. fueron. Ok. Entonces podemos pasar para Alberto. Ok, entonces, habiendo sido resueltas todas las preguntas, agradecemos la excelente participación de todos y quiero dar ahora la palabra al doctor Alberto Gago para el cierre del evento. Bueno, muchas gracias a todas las panelistas y Andrés también, al doctor Andrés Lescano por la presentación. Ha sido sumamente completa y nos ha dado una perspectiva muy importante de la riqueza de la Amazonía, las amenazas, rutas de solución y caminos que tenemos que hacer. Bueno, nosotros como academia tomamos justamente ese llamado que ustedes están haciendo y esta posición que nos están invocando a tomar y definitivamente las puertas de la academia están abiertas y de hecho Fernando Roca, el doctor Fernando Roca es uno de los autores del reporte y seguramente él va a ser también un vehículo que nos va a ayudar a canalizar mucho mejor los esfuerzos en línea de proteger y ver las rutas de sostenibilidad de la Amazonía. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alberto, y bueno, buenas tardes con todos y mantengamos activa este panel, como mencionaron, en forma permanente y aunemos esfuerzos por la Amazonía. Gracias.